Hola, buenas noches. Hoy estaremos hablando del estudio del aprendizaje para psicología general. Siempre ha habido debate sobre qué conductas son aprendidas y cuáles no, o en otras palabras, cuáles conductas son innatas y cuáles conductas son adquiridas por el ambiente, cuáles conductas son involuntarias y cuáles conductas son voluntarias. Bueno, en la Edad Media se creía que la conducta era voluntaria, existía el libre albedrío y bueno, todo eso desde un punto de vista bastante de la iglesia cristiana, que bueno, que trataba como que más que todo desde la culpabilidad y el libre albedrío para pecar, por ejemplo. Pero bueno, después vino René Descartes en el Renacimiento a venir y poner, bueno, uno de sus famosos dualismos. Él decía que había tanto conducta involuntaria como conducta voluntaria. La conducta involuntaria es un reflejo del mundo físico y la conducta voluntaria viene de la mente. La conducta involuntaria es reactiva y racional y es propia de los animales no humanos. Es innata, viene con, bueno, esos animales no humanos y bueno, el estudio de los reflejos, o bueno, conducta involuntaria le llama reflejo, reflexología. Por otro lado, en la mente, que es consciente y racional, bueno, su estudio se llama mentalismo y es propia de los humanos. Bueno, este es el modelo cartesiano de la conducta voluntaria e involuntaria. Bueno, hay un estímulo que captamos del ambiente, del mundo físico. Ese estímulo es captado por los receptores y viaja por los nervios hasta el cerebro. Y después del cerebro viene y, bueno, reacciona en su músculo. Lo que sí tenemos que tener muy en cuenta es que el cerebro, bajo este modelo cartesiano, está conectado a la mente a través de la glándula pineal. Entonces, bueno, ya aquí estaríamos hablando de conducta voluntaria que empieza desde la mente, viaja por, bueno, la glándula pineal del cerebro y también llega a los músculos. Tanto la conducta voluntaria como involuntaria terminan, bueno, en un movimiento, terminan como una respuesta. Lo diferente es su origen según Descartes. Para Descartes, la conducta involuntaria comienza en el mismo mundo físico. O sea, en el momento que nosotros vemos un estímulo, ya el reflejo que nosotros tengamos ese estímulo va a ser exactamente equivalente a él. Por eso la conducta refleja. Y por eso es irracional y involuntaria y propia de los animales no humanos, según Descartes. Y la conducta voluntaria nace en la mente. ¿Qué pasa? Que la mente también necesita algunas ideas del ambiente, entonces por eso mismo está eh, conectada al cerebro para venir y registrar estas experiencias sensoriales y concientizarlas y actuar desde ese estadio de la mente. Ok, hablemos de la reflexología cartesiana y vamos a ponerle un poquito más de atención a este modelo reflejo cartesiano. El estímulo propio del ambiente venía y entraba a los nervios sensoriales y iba hasta el cerebro. Después del cerebro, la respuesta iba mandada a los nervios motores con una cuestión que le llamaba espíritus animales que inflaban esos nervios para producir irritación y movimiento en los músculos. Y esa sería la respuesta. Este nervio motor y nervio sensorial eran el mismo nervio, era un mismo tubito. Lo que pasa es que era como que bidireccional. Como que primero entraba lo sensorial y después por el mismo nervio se hinchaba por los espíritus animales y bueno, daba una respuesta motora. Bueno, a Descartes por supuesto lo refutaron, lo refutó Bell y Magendie, que no, que bueno, que había nervios separados, hay unos nervios motores y otros que son sensoriales. Sommerdan dice que no hay ningún tipo de irritación que se tenga que hacer, o sea, no. Gleason dice que no hay gases que inflen esos nervios para que venir y que se cause movimiento. Sechenov habla de varias cosas, dice que bueno, que los reflejos no solo sirven para venir y emitir una respuesta, sino también para inhibirla. ¿Ok? Y también dice que un estímulo débil puede dar una respuesta grande, una respuesta vigorosa, entonces no es totalmente reflejo del mundo físico. Pavlov
bueno, Pavlov refutó a Descartes por todas partes, ya que podemos decir que los reflejos pueden ser modificables, pueden ser moldeables mediante el condicionamiento, lo vamos a ver más adelante, y Darwin dice que hasta los seres humanos tenemos reflejos y que de hecho, bueno, nosotros somos productos de la evolución y que venimos de los primates, entonces que no hay que venir y hacer tanto la distinción de que nosotros no usamos los reflejos como seres humanos y que solo son de animales no humanos, cuando sí. Pero bueno, en fin, refutaron mucho a Descartes. Entonces ahora hablemos del mentalismo cartesiano. Mentalismo es, bueno, cómo funcionan los mecanismos de la mente. Si nos ponemos a recordar tanto, bueno, estas dos corrientes de la reflexología y el mentalismo nos recuerdan bastante al estructuralismo y al funcionalismo. Entonces, se parecen. Siempre hay como dos corrientes de la psicología. Mentalismo cartesiano. Bueno, aquí René Descartes tenía otro dualismo, otro dualismo, porque él creía que la mente, si bien era empírica, porque ya vimos que estaba conectada a la glándula, o sea, al cerebro a través de la glándula pineal y venía, y esos reflejos los hacía conscientes, esas experiencias las podía tomar a su voluntad, ya vimos que sí, entonces hay una parte empírica importante de los contenidos de la mente. Sin embargo, Descartes también pensaba que en la mente había ideas innatas como Dios, el autoconcepto, la geometría y bueno, esas cosas. Descartes, como ya lo mencionamos, él creía que la mente era racionalista y por eso nosotros los humanos podíamos usar la mente. Bueno, algunos refutadores de Descartes en este tiempo, que no lo puse bien, pero por lo menos Hobbes, Thomas Hobbes, creo que él venía y él opinaba que, bueno, que la mente no es a juro racional, que de hecho muchas veces actuamos por el hedonismo, evitamos el dolor y buscamos el placer. Entonces ahí lo refuto un poco. Y en cuanto a los empiristas, que estuvieron de acuerdo con Descartes, bueno, es un grupo que se llamaba los empiristas británicos, pero ignoraron lo del innatismo y les interesaba nada más el empirismo. Eran bastante radicales y decían que lo que no se ha experimentado se descifra por asociación, porque absolutamente todo está como que sacado del ambiente y, oye, ¿cómo podemos pensar y cómo podemos venir y hablar de ciertas cosas que jamás hemos experimentado? Bueno, se saca por asociación. Esto será un concepto muy importante. Tenemos las leyes de la asociación que las plantea Aristóteles, las leyes principales de la asociación, que son la contigüidad, es decir, que tan estrecho esté un evento de otro, ya sea en tiempo o espacio, la similitud entre eventos, entre objetos, y el contraste entre objetos. Ha sido demostrado que la similitud es más eficaz para establecer asociaciones que el contraste. Y otras leyes que hicieron James Mill, él básicamente dijo que, bueno, que no solo de eso, sino que de muchos otros factores, porque muchos factores aplican establecer mecanismos de asociación. Sin embargo, bueno, se menciona que los empiristas británicos nunca hicieron ningún experimento como tal y que ese fue trabajo de Hermann Ebbinghaus con sus estudios de asociación de sílabas sin sentido. Bueno, entonces ahora llegamos a la Edad Moderna, estudio del aprendizaje en la Edad Moderna. Entonces tenemos, bueno, lo más top que se ve ahorita en la Edad Moderna, la cognición comparada. Y bueno, aquí sale Darwin refutando a Descartes otra vez, que la mente es un producto de la evolución. Y entonces, bueno, ahora, como es un producto de la evolución, nos interesa mucho venir y revisar la mente de los primates y bueno, todo eso y cuestión y tal, bueno, por la cognición comparada. También se define la inteligencia a medida, o sea, en base a capacidad para aprender. Con esto mismo que estamos hablando de la cognición comparada, algo que se le relaciona son los modelos animales. Bueno, se mide el aprendizaje en animales no humanos y se toman en cuenta sus características relevantes para que se puedan extrapolar estos conocimientos para venir y estudiar el aprendizaje humano. Porque, bueno, la psicología es una ciencia de humanos que estudia al humano, no tanto a los animales, pero igual necesitamos a estos modelos animales.
ha habido mucha controversia y eso se habla muchísimo en el libro, pero realmente los costes son más baratos y a veces hay puntos de comparación mediante estas características relevantes. Tienen que ser totalmente justificables para no venir y dañar un animalito de gratis, sino por el avance de la ciencia y esas cosas. Los modelos animales son usados en el desarrollo de fármacos y el aprendizaje automatizado, por ejemplo, con las IAs. Para todo eso necesitamos modelos animales. Y bueno, otra cosa aparte es la neurología funcional, el análisis del sistema nervioso de animales no humanos. Esto también lo inició Pavlov de alguna manera, porque él estaba interesado en el sistema nervioso y bueno, cómo se podían hacer las asociaciones a partir del sistema nervioso. Y cómo se podían condicionar los reflejos y todo eso y cuestión. Bueno, él tenía una idea que era el nervismo, que es que todo se ubicaba en el sistema nervioso. Recordemos que Pavlov era fisiólogo. Y bueno, esto vendría siendo actualmente como la psicobiología o neurofisiología. No, mentira, neurofisiología no. Neuropsicología, más bien. Psicobiología, bueno, las bases biológicas de la conducta e incluso de los procesos mentales. Estas tres características de la edad moderna del estudio del aprendizaje, la cognición comparada, los modelos animales y la neurología funcional dejan al conductismo como la ciencia, o bueno, la corriente perfecta para estudiar el aprendizaje. Tenemos ahora diversas definiciones de aprendizaje por diversos autores que se mencionan en los libros. Dunjam señala que el aprendizaje es un cambio duradero en los mecanismos de conducta que implica estímulos y respuestas específicas que resultan de la experiencia previa con esos o similares. Es decir, también implica asociación y, bueno, por experiencia, por estimulación repetida y, bueno, mecanismos de conducta, no conducta como tal, sino que cambia mecanismos de conducta, ya vamos a ver por qué. Y Carson, por ejemplo, describe que es una modificación en la conducta en el sistema nervioso a partir de la interacción con el ambiente, bueno, da como resultado el aprendizaje. Entonces este se va como que a los tres niveles, sobre todo como al nivel biológico, dice que bueno, que hay una modificación en el sistema nervioso que modifica la conducta. Y bueno, básicamente ya eso, pues por interacción con el ambiente. Porque Dunjam nos estaba diciendo mecanismos de conducta y no conducta como tal. Bueno, porque la conducta depende de demasiados factores. Y entonces Dunjam nos pide hacer esta distinción. El aprendizaje no es lo mismo que el desempeño. Y el desempeño no demuestra aprendizaje necesariamente. El desempeño puede verse afectado por muchos factores, entre ellos el estado fisiológico y emocional. Se menciona en el libro de que uno no puede medir aprendizaje cuando el organismo está en fatiga. O sea, lo que haga ese organismo en ese momento no medirá el aprendizaje, para nada. La maduración, o sea, en la maduración tampoco se puede medir el aprendizaje. Vamos a hablar de maduración física, quizás no psicológica, quizás ahí sí se puede medir más. Pero la maduración física, por ejemplo, que un niño crezca algunos centímetros de los 9 hasta los 10 años. O bueno, la pubertad, todo eso. Hay otras cosas relacionadas que sí pueden extrapolarse a aprendizaje, pero la maduración como tal, pues no. Efectos de drogas, tampoco lo que se haga en ese momento no puede ser considerado aprendizaje. Y bueno, no sé, pues puse aquí como que depresión. Realmente, bueno, porque el estado emocional del cuerpo está afectado. Entonces, ¿por qué? ¿Qué pasa? Porque eso no significa aprendizaje. Porque no se puede medir el aprendizaje por las acciones de un organismo en un momento particular, pues no duran lo suficiente. La fatiga no dura para toda la vida. La maduración, bueno, va evolucionando, va avanzando hasta que llega a un punto donde ya no sigue más. Los efectos de droga tampoco son permanentes, ya lo vamos a ver más adelante. Y bueno, la depresión, bueno, las cuestiones que se hagan, las conductas que se llevan a cabo mientras una persona tiene depresión, pues no se puede considerar a esa persona normalmente como apta o en las aptas condiciones para realizar ciertas actividades. Entonces, definitivamente lo va a afectar.
Ok, Don Jan señala que el aprendizaje es indispensable para la supervivencia porque mejora nuestras capacidades innatas. Tarpi, por otro lado, dice que el aprendizaje no es indispensable porque las capacidades innatas son suficientes en un medio estable. Él señala que el aprendizaje tiene muchos costes, que es que las especies tendrían que estar constantemente educándose porque si no morirían, y que, bueno, entre tanto tiempo educándose y todo eso, ni siquiera tendrían tiempo para reproducirse, que es su principal preocupación. Y bueno, también la supervivencia, o sea, habría muchas menos cosas porque, bueno, porque ellos están educándose. Un mecanismo que nos dice Tarpi para venir y diferenciar una conducta innata de una aprendida es que las conductas innatas son estereotipadas e invariables incluso en escenarios donde al organismo no lo está viendo nadie. O sea, lo hace cuando nadie más lo está viendo. Bueno, eso es una conducta innata. Metodología en el estudio del aprendizaje. Esto es bastante cortico, pero creo que se entiende. Puede haber teorías cognitivas, teleológicas y mecanicistas, pero el análisis conductual sigue siendo relevante en el estudio del aprendizaje, es decir, el conductismo sigue siendo relevante para el aprendizaje. El conductismo describe, analiza, explica, predice y controla, lo que convierte el aprendizaje en una ciencia experimental. Ahora hablaremos un poquito de conducta provocada. Una gran parte de las cosas que hacemos las hacemos en reacción a estímulos del ambiente, es decir, que sería como un reflejo. Sí. Tenemos aquí que observar el arco reflejo, diferente del de Descartes, pero bueno, implica un estímulo del ambiente, una neurona sensorial que capte ese estímulo y lo lleve hasta la médula espinal, de ahí va el encéfalo, de ahí va a los nervios motores que vienen y va a dar una respuesta muscular. ¿Ok? Entonces eso sería un arco reflejo y bueno, nosotros tenemos demasiados estímulos a nuestro alrededor, entonces pues eso se llama conducta provocada. ¿Provocada por quién? Bueno, por estímulos del ambiente. El aprendizaje es posible según la organización conductual y fisiológica preexistente del organismo. Ok, ya vamos a ver eso más adelante. Aquí se plantea una predisposición del organismo para aprender. Ok, los reflejos ayudan a la supervivencia de las especies. Y habíamos hablado de que había conductas innatas que son propias de la especie y que incluso la hacen cuando nadie lo está viendo. Entonces, algo parecido serían los patrones de acción modal. Son conductas estereotipadas que solo necesitan ser activadas. Tenemos un estímulo provocador o signo, como también se llama, y tenemos una respuesta provocada. Simplemente estímulo, respuesta. Pero bueno, lo que pasa es que aquí hay como un mecanismo. Estamos activando el sistema de hambre. Recordemos que el hambre es tanto interna como externa. Y bueno, ya la respuesta sería directamente ir a comer. Ok, estos patrones de acción modal son muy estudiados en el aprendizaje y pueden ser manipulados. ¿Por qué? Bueno, porque se están manipulando las características del objeto. Entonces aquí al principio teníamos una hamburguesita como que normal y después el estímulo supranormal es una hamburguesa, bueno, toda que se ve suculenta, pues básicamente. Eso es un estímulo supranormal. Y bueno, la respuesta supranormal es que te va a provocar comerte como 20 realmente. Ok, hablando de la secuencia de los patrones de acción modal, bueno, primero que todo va a haber una conducta apetitiva. Apetitiva en términos de, bueno, que es general, que es un modo de búsqueda general, que es como que, bueno, todavía no se sabe bien a dónde ir, ni nada, ni tal, pero se está buscando quizás ese estímulo signo que venga y libere nuestra conducta. Ok, después se capta el estímulo liberador. Esto ya tiene que ver con modo de búsqueda focalizada. Ahora, como que si nos enfocamos en lo que sería venir y llevar a cabo la conducta consumatoria, es decir, es la conducta que le da nombre al comportamiento y ya sería el patrón de acción modal. El patrón de acción modal es propio de algunas especies, puede que muchas especies compartan patrones de acción modal, pero bueno, hay ejemplos especiales como
los pájaros que vienen y tienen que hacer que el papá regurgite para venir y alimentarlos, y los peces lobo que vienen y conquistan a la hembra, o sea, durante cierto cortejo, bueno. En fin, como eso es un proceso, necesita un estímulo liberador y después llevar a cabo la conducta consumatoria para el patrón de acción modal. Nosotros somos bombardeados constantemente de estímulos. ¿Vamos a reaccionar a todos? No. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos que diferir lo que es importante de lo que no. Y si no, nos volveríamos locos, realmente. Vamos a ver dos efectos. El efecto de habituación es que la tasa y la vigorosidad de la respuesta hacia un estímulo disminuye por exposición repetida. Es decir, nos hicieron como que tanto tiki, 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 tiki con el estímulo que ya ni siquiera lo notamos. Primero que todo nos podemos aburrir y todo eso y tal, pero ya no, ya ni siquiera nos molesta, sí, pero ya no lo notamos. Un ejemplo sería el ejemplo que ponía Don Jan de una persona que vive al lado de un tren y que el tren hace muchísimo ruido, pero como esa persona ha vivido un buen tiempo en esa casita al lado del tren, pues él ya ni siquiera va a escuchar el tren. ¿Por qué es esto? Bueno, por un motivo de supervivencia, porque qué feo estar escuchando sonidos tan fuertes todo el tiempo. Entonces aquí vemos que el efecto de habituación, bueno, eso es lo que hace. El efecto de sensibilización es lo contrario. La tasa y la vigorosidad de la respuesta hacia un estímulo aumenta por exposición repetida o por intensidad y novedad. Ok, bueno, el efecto de sensibilización es que se sobrecapta ese estímulo y da una reacción muy fuerte, ya sea por la exposición repetida a ese estímulo o por la intensidad y la novedad del estímulo. Yo digo que es más por intensidad y novedad, pero aquí mencionas que es exposición repetida. ¿Qué pasa? Que en el efecto de habituación también nos decía exposición repetida. Entonces no debería haber alguna habituación en la sensibilización. Si todavía nos está diciendo exposición repetida, bueno, realmente depende de qué tan intenso sea ese estímulo. ¿Ok? Y si nos encontramos todos los días con lo mismo, bueno, efectivamente nos vamos a habituar. Pero la sensibilización es ir encontrando factores interesantes a lo largo de tu viaje de observación de objetos. Ok, los efectos de habituación y sensibilización nos ayudan a ignorar y a prestar atención a diferentes estímulos, cada uno respectivamente. Ok. La habituación, y esto es una característica de la habituación, es una respuesta específica a un estímulo específico. Entonces la habituación no se va a generalizar, normalmente no, a menos que se haga un condicionamiento ahí, pero es una respuesta específica a un estímulo específico. Entonces vamos a decir que ya yo me habitué a una canción que antes me gustaba mucho, pero bueno, no, ya me habitué. Y entonces ahora voy a escuchar una canción, bueno, otra canción del mismo artista que hizo esa canción a la que ya me habitué. Y como no es la misma, o sea, como no es el mismo estímulo, bueno, yo voy a volver a mi línea base, que ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, la habituación es una característica universal de la conducta provocada, de la conducta provocada, porque tiene que ver con el sistema estímulo-respuesta. ¿Ok? Bueno, con el sistema reflejo. Entonces, es una característica universal de la conducta provocada. En la sensibilización influye la activación del organismo. Ese otro término también es muy importante. Activación, es como que la disposición del organismo. La disposición tanto fisiológica como emocional y, bueno, muchas otras cosas. Ambos efectos de habituación y sensibilización son visibles en la respuesta de sobresalto. Ok, se han hecho varios experimentos para ver cómo es la cuestión de la habituación. Y bueno, se ha descubierto que la habituación a corto plazo, bueno, es como que venir y fastidiar a una persona así constantemente y tal. Y bueno, si se deja alguna huella entre ensayos, la persona va a estar como que, oye, ¿será que me van a volver a venir y fastidiar otra vez? ¿Me van a volver a venir y estimular otra vez? Bueno, tiene que ver con eso. Y la habituación a largo plazo es que
un día vienen y te presentan un estímulo y tú das una respuesta, bueno, ok. Y después, varios días después, te preguntan si puedes participar en el experimento y bueno, eso. Pero bueno, esto tiene que ver con habitación de corto plazo y a largo plazo con la recuperación espontánea, que es que la respuesta vuelve a su línea base después de un descanso. Se pierde la habituación y la sensibilización. Si tenemos, por ejemplo, una habituación en corto plazo, es muy complicado venir y volver. No, mentira. Al revés. Con la habituación en corto plazo, la recuperación instantánea es bastante posible. Y con la habituación a largo plazo, la recuperación espontánea es bastante improbable. ¿Por qué? Bueno, porque si ya es a largo plazo, es decir, que hay un tiempo considerable entre ensayos, bueno, pues ya la persona va a sentir como un poco de ansiedad cuando viene el siguiente ensayo. Entonces no se va a sorprender de la misma manera, no va a tener la misma respuesta al principio a algo con lo que ella está en constante ansiedad. Tendríamos que ver los efectos de la ansiedad en la expectativa de la persona. Ok, sigamos con esto mismo, que no es habituación. Nosotros sabemos que habituación, bueno, nosotros, o sea, el organismo es completamente capaz de dar una respuesta y no la da. No la da o da de una manera muy débil. O sea, la respuesta, la tasa de la vigorosidad de la respuesta disminuye totalmente. Entonces, bueno, ¿qué no es habituación? Bueno, en casos como la adaptación sensorial y la fatiga, el organismo deja de responder. Pero bueno, en el caso de la adaptación sensorial, es que, bueno, la disminución de sensibilidad en los órganos de los sentidos, bueno, por incapacidad. Vamos a imaginar que estamos en una sala de cine y de la nada prenden las luces cuando uno viene y uno está viendo su película oscura. Bueno, te quedas un poco ciego y te quedas un poco, bueno, impactado de que vengan y hayan prendido la luz y tal, y te cuesta ver la película, pero después vienes y le retomas el hilo. Eso es adaptación sensorial. Y bueno, la fatiga, bueno, la incapacitación de los músculos. No podemos medir habituación por dejar de hacer en la fatiga. La habituación es otra cosa. Bueno, si nos damos cuenta, la adaptación sensorial tiene que ver con los órganos y los sentidos y la fatiga tiene que ver con los músculos. Entonces, bueno, ahí no se está llegando de ninguna manera a, a, a lo que es habituación o lo que es sensibilización dentro del sistema nervioso. Ok. Bueno, ahora tenemos que hablar de la teoría del proceso dual. Esto es curioso y hay que anotarlo mucho. Tenemos estos señores Groves y Thompson que trataron de explicar, o bueno, tuvieron la intención de venir y explicar, bueno, los efectos de habituación y sensibilización a través de sus mecanismos neuronales. Entonces, bueno, tenemos algo muy parecido. El proceso de habituación se refiere al proceso neuronal que disminuye la capacidad de respuesta, es decir, la capacidad como de esta transmisión sináptica que venga y pase la información y la pase y la pase y la pase. Bueno, se elimina esa capacidad, es como que la neurona ya no hace más sinapsis transmitiendo esa información y bueno, el proceso de habituación descansa en el sistema estímulo-respuesta. Y en el proceso de sensibilización es el proceso neuronal que aumenta la capacidad de respuesta. Me encanta como yo puse eso 2 veces ahí. Ok. La sensibilización pasa en el sistema de estado. Cuando estábamos hablando de para la sensibilización también influye cierta activación, bueno, eso es el sistema de estado, cómo está el organismo realmente. Entonces, la sensibilización tiene que ver con el sistema de estado y va a depender mucho de ella. Bueno, esta teoría intenta remitir al proceso fisiológico detrás de los efectos de habituación y sensibilización, pero no hay causalidad. Sí, porque, bueno, se llama proceso dual, es decir, puede pasar el proceso de habituación y puede pasar el proceso de sensibilización cuando en los efectos o es uno o es otro. Y entonces, bueno, podemos decir perfectamente que el proceso de habituación, bueno, da habituación, puede dar como efecto la habituación, pero no podemos decir, a juro y porque sí, que el efecto de habituación es producto del proceso de habituación, no podemos decir eso, entonces no hay causalidad.
Ok, habituación y sensibilización en las respuestas emocionales. Bueno, primero que todo tenemos que agarrar con que las reacciones emocionales muy intensas son bifásicas. ¿Por qué? Bueno, porque la primera fase de una reacción emocional, ¿ok? La primera fase de una reacción emocional puede ser intensa y puede sacar al organismo de la homeostasis. Después tenemos que tener una segunda fase, una otra reacción que sea oponente a esa reacción primaria. ¿Para qué? Bueno, para devolver al organismo a la homeostasis. Porque algo que es real es que uno no siempre puede estar feliz y uno no siempre puede estar triste o molesto o desagradado. No, o sea, tiene que haber un balance y bueno, de eso se encarga nuestro organismo homeostático. Ok. Ok. Esto se llama teoría motivacional del proceso oponente. El proceso primario es responsable de la reacción emocional ante la presencia del estímulo. Ok, el proceso primario, todo lo que implique la reacción emocional hacia el estímulo. Y el proceso oponente, bueno, ya el estímulo vamos a decir que se acabó, pero realmente esto va a ser oponente a el proceso primario, a la reacción primaria. O sea, ¿por qué va a ser oponente? Bueno, porque sacó al cuerpo de sus niveles de homeostasis. Algo muy importante que tomar en cuenta es que, bueno, esto se puede ver con las reacciones farmacológicas. En la drogadicción, el proceso oponente es tan doloroso y prolongado que se busca volver a consumir para llegar a la neutralidad. Bueno, síndrome de abstinencia. Y bueno, cuando un organismo se vuelve resistente a las sustancias farmacológicas, se le llama tolerancia a las drogas. Y ya vamos a ver el siguiente gráfico para explicar esa tolerancia a las drogas. Ok. Cuando nosotros venimos y estamos presentando los estímulos, bueno, tenemos las primeras presentaciones, las primeras estimulaciones. Tenemos aquí, bueno, primero una respuesta vigorosa a un estímulo nuevo y después se va habituando y va bajando y va bajando y va bajando y listo. Y ya, eso ya es habituación y perfecto y tal. Eso es mientras dure el estímulo, pero cuando se termine el estímulo, de una manera u otra va a tener que bajar ese humor, va a tener que bajar esa energía para llegar a la homeostasis. Ok. Y para las personas, después de muchas estimulaciones, bueno, se ve este modelo de la teoría motivacional del proceso oponente. Ya, o sea, ya está tan habituado que ya no causa casi respuesta. O sea, está totalmente habituado, vamos a decir, en el consumo de alguna droga. Porque realmente los drogadictos se han hecho muchos estudios y se dice que ellos no sienten placer al drogarse, para nada. Lo que pasa es que hay mucha aversión hacia el efecto de abstinencia que es tan grande, que pasa cuando ya se acaba el estímulo. Podemos venir y ver ese efecto de abstinencia, esa reacción oponente aquí, aquí precisamente aquí, que es muchísimo más prolongada que la de las primeras estimulaciones y también, bueno, es como que es más prolongada. Entonces, por eso, bueno, eso se ve en los adictos a las drogas. Ok, pero ahora además de habituación y sensibilización, tenemos que hablar del condicionamiento clásico. Todo esto tiene que ver con conducta provocada, todo esto tiene que ver con conducta estímulo-respuesta, reflejos, pero hay varias formas de venir y reaccionar ante esos reflejos. Se trataba de que, por lo menos la habituación y la sensibilización, se veía a reiteradas repeticiones del estímulo. Pero en el caso de condicionamiento clásico, es que ahora ese estímulo lo vamos a asociar con otro estímulo. Por eso termina siendo una relación estímulo-estímulo. Bueno, y todo esto es para predecir y lograr el aprendizaje. Ya habíamos visto esto de predecir en la misión de los empiristas británicos en cuanto a la mente. Entonces, bueno, se toma mucho
mucho de ahí. Ok, pasos hacia el condicionamiento clásico. Okay, ¿quiénes fueron los más importantes? Pavlov. Él demostró que se podía modificar la conducta refleja mediante su experimento de salivación en perros. Twinger, él demostró que, él condicionó el reflejo rotuliano con una campana. Y Wolfson y Snarskill hicieron más o menos lo mismo que Pavlov, pero cambiando las características de los estímulos. A esta cambiar características de los estímulos, o del objeto que se está estimulando, tiene consecuencias y se llama aprendizaje de objeto, porque estamos manipulando esas características para ver qué respuestas diferentes sueltan. Eso es lo que hicieron Wolfson y Snarskill. Llevaron un poquito más allá de la investigación de Pavlov. Ok, elementos del condicionamiento clásico. Tenemos el estímulo incondicionado, que es un estímulo que no necesita de previo entrenamiento para dar una respuesta incondicionada. Estímulo liberador, en otras palabras, como ya habíamos visto, y la respuesta incondicional sería la respuesta provocada. Simplemente. Después, lo que se busca el condicionamiento clásico es que se puedan aparear estímulos. Este nuevo estímulo que tenemos aquí se llama el estímulo condicionado. ¿Por quién está condicionado? Por la aparición, por el apareamiento con el estímulo incondicionado. Para lograr el condicionamiento se tienen que aparear estos dos estímulos, tanto el estímulo incondicionado como el estímulo condicionado, para venir y lograr la misma respuesta, porque este es el fin, que el estímulo condicionado dé la misma respuesta, como si fuera la conducta refleja. Cuando da la misma respuesta, pero igual se hizo por un estímulo condicionado, se llama respuesta condicionada. Perfecto. Ok, tenemos el condicionamiento del miedo y tenemos el ejemplo del pequeño Albert. Aquí también podemos ver los estímulos condicionados, incondicionados y las respuestas. ¿Cómo reaccionó el pequeño Albert al ver una rata por primera vez? La rata era el estímulo signo y su respuesta fue de curiosidad e incluso de querer contacto. Pero después esa rata se fue asociando, fue apareado con un estímulo aversivo, increíblemente aversivo, como lo era un martillazo o el sonido de un martillo. Entonces ahí se condicionó el miedo, ya que cualquier cosa peluda que se le atravesara al pequeño Albert, ya él lloraba porque él pensaba que iban a hacer el martillazo que le resultaba tan desagradable. Entonces, si ese martillazo sería un estímulo condicionado totalmente, y él es el que se va a parear con la vista de animales peludos. Entonces ya Albert ni siquiera quería tener a un animal cerca porque iban a seguir dando con el martillo, un estímulo tan aversivo como es esto. Aquí podemos hablar un poquito de supresión condicionada, que es que, uno se congela, uno se queda tieso hacia estímulos aversivos. Podríamos decir que aquí de alguna manera el pequeño Albert se está quedando privado, horrible, de venir y tener a los animalitos cerca, cuando ya lo condicionaron y él está todo ansioso porque realmente vaya a venir ese martillo otra vez y mediante el condicionamiento clásico se ha podido modificar el arco reflejo, ya lo vimos, y el apareamiento con el estímulo condicionado permite que el organismo presente la misma respuesta ante el estímulo condicionado. Perfecto, es que esa es la meta del condicionamiento, modificar esos reflejos, modificar esos estímulos signo. Incluso con un estímulo condicionado uno puede llegar a dar la misma respuesta. Eso tiene mucho que ver con el aprendizaje y el condicionamiento pavloviano. Entonces este condicionamiento que se tiene que aparear los estímulos, sería condicionamiento clásico, estímulo a estímulo. Ok. Tenemos ahora los tipos de condicionamiento clásico. Según lo que se condiciona, evaluativo. Es decir,
evaluar los gustos y las aversiones, por ejemplo. Según el efecto, el condicionamiento excitatorio, que bueno, simplemente es hacer una conducta y ya es como que bueno, te condicionaron y estás haciendo esa conducta y bueno, eso. Y tenemos el condicionamiento inhibitorio, que requiere un condicionamiento excitatorio previo, lo requiere. Y bueno, nada, el condicionamiento inhibitorio requiere, bueno, ese condicionamiento excitatorio previo, ¿para qué? Para decir, no, tú no tienes que hacer las cosas así porque no haces mejor esto. Entonces inhibe el condicionamiento excitatorio y promueve otro tipo de conducta. Perfecto. Bueno, no, eso tiene que ver con que el estímulo incondicional falta y todo eso, porque lo que podemos ver que el estímulo incondicional puede faltar. Y ya lo vamos a ver con esto. Según el intervalo entre estímulos, un condicionamiento puede ser de demora larga o corta, lo que ya estábamos hablando. De huella, que es que se deja un espacito entre alumno y alumno, podríamos decir. Bueno, entre alumno y es que yo estoy pensando en el examen. Ok, de huella entre estímulo y estímulo. Simultáneo, que es que aparece el estímulo condicionado al mismo tiempo que el estímulo incondicionado, y retroactivo, porque normalmente aparece el estímulo condicionado primero y después el incondicionado, como para participar, pero aquí es al revés. Los que tienen más éxito, los tipos de condicionamiento, según el intervalo entre estímulos que tienen más éxito, son los de demora larga o corta o de huella, porque el simultáneo y retroactivo mancha muchísimo esa relación que hay entre estímulo y estímulo. Ok. Y según el intervalo entre ensayos, bueno, tenemos condicionamiento a corto plazo y a largo plazo, como ya habíamos visto antes. O sea, cuál es más probable a que se le presente recuperación espontánea y cuál no. Ok, tenemos las pruebas de condicionamiento, tenemos pruebas de estímulo compuesto o de sumación. Bueno, porque algo importantísimo es que nosotros antes de condicionar tenemos que probar si el organismo ya tiene alguna respuesta, ya tiene un condicionamiento previo hacia alguno de los estímulos que nosotros queramos evaluar. Entonces por eso se tiene mucho cuidado. Todos como que todo en este conductismo se trata de desarmar porque es el aporte más científico de la psicología realmente. Entonces tenemos prueba del estímulo compuesto o de sumación, que es que se juntan varias características de un mismo estímulo. Entonces se mide más o menos cómo es la respuesta, si se generaliza o no, se discrimina, esas cosas. Y prueba de retraso en la adquisición. Se cree que si presentamos los estímulos antes del condicionamiento, no se logrará aprendizaje. Sin embargo, hay muchas teorías y hay mucha gente que opina diferente. Ok, tenemos otras maneras de asociación. Ok, tenemos el seguimiento de señales y el seguimiento de objetivos, porque no todo tiene que ser con asociación de estímulos y tantos ensayos como lo pide Pavlov, sino que también se puede hacer seguimiento de señales. Ese seguimiento de señales va a ir de la mano con que se consiga un estímulo condicionado, y ese estímulo condicionado nos va a llevar a la búsqueda del estímulo incondicionado. Entonces, es como que seguimiento de señales, poco a poco, primero aparece este estímulo y después aparece el otro, que ya sería como un objetivo para llegar a cabo la conducta. Y tenemos el seguimiento de objetivo propiamente, que es que ya tú tienes claro tu rumbo, para dónde vas y cuál es tu estímulo incondicional y sabes perfectamente dónde están. El seguimiento de señales es un poco más heurístico si uno se da cuenta, y el seguimiento objetivo es mucho más establecido, tiene la palabra objetivo, es mucho más establecido. Ok, y se tiene un gran debate sobre cómo el estímulo condicionado y el estímulo incondicionado hacen del condicionamiento efectivo. Mediante la saliencia y la intensidad del estímulo, entre
otros factores. La saliencia es, bueno, cuánto llama la atención, y la intensidad, qué tan fuerte sea ese estímulo. Tenemos que venir y ahora ver este modelo Rescorla-Wagner o Wagner. Este modelo se basa en el asombro como herramienta de aprendizaje. Y bueno, ya vamos a ver la ecuación. Pero bueno, dice que si a veces, bueno, nosotros tenemos una idea, tenemos una expectativa y a veces las cuestiones de la realidad no concuerdan con esa expectativa. Pero el aprendizaje está en que la expectativa sea diferente a la realidad, que haya un error ahí. Eso es lo que plantea el modelo Rescorla-Wagner, que mediante las equivocaciones se aprende, básicamente. Entonces, bueno, el primer caso dice que no va a esperar una fiesta de cumpleaños y que de la nada le prepararon una fiesta de cumpleaños. Entonces eso lo dejó súper marcado, lo dejó súper sorprendido. Y bueno, tenemos el otro ejemplo, que es que este muñequito piensa que va a haber fiesta y va a haber fiesta y yo confío en que sí va a haber fiesta y bueno, al final no hubo fiesta. Pero él ya aprendió. Que bueno, que a lo mejor tiene que organizar fiesta con gente que le guste salir más o lo que sea, o tiene que buscarse nuevas amistades en general. Entonces, bueno, ¿qué nos plantea este modelo de Rescorla-Wagner? Que se aprende los errores, o sea, se aprende de las expectativas no cumplidas. Se aprende de eso. Ok. Tenemos aquí esta fórmula. El lambda va a ser la asíntota del aprendizaje. La B va a ser el valor asociativo a los estímulos que preceden al estímulo incondicionado. O bueno, el estímulo incondicionado. La K va a ser la constante relacionada con la saliencia del estímulo condicionado y el estímulo incondicionado, lo que estamos hablando ahorita, saliencia, que tanto llama la atención. Y bueno, el alfa significa cambio en el valor asociativo de un estímulo. Ok. Bueno, ese fue todo el video. Faltaron unos cuantos detalles, pero espero que te haya servido como un pequeño repasito. A mí me sirvió porque me permite esquematizar. Y bueno, nada. Suerte en el parcial.